Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y el misterio en el corazón de Caracas del siglo XIX. Descubre el enigma perdurable de los Angelitos de la Pilita, un lugar de leyenda donde la lealtad, la intriga y la creatividad se entrelazan para crear una narrativa cautivadora. Acompáñanos en esta exploración única de la historia, la cultura y el patrimonio de Caracas, mientras desentrañamos los secretos que yacen detrás de este emblema eterno. Prepárate para sumergirte en un tesoro histórico que perdura en la memoria colectiva de la ciudad. Comencemos. El plano de Caracas de Jesurún de 1843 es una ventana fascinante hacia la historia de la ciudad, particularmente en relación al lugar conocido como los Angelitos de la Pilita. Este lugar misterioso parece haber sido tan memorable que incluso en los planos posteriores de la ciudad solo se registra como los Angelitos. Este detalle evocador nos sumerge en un pasado intrigante donde la presencia de una fuente pública adornada con estas imágenes esculpidas o pintadas podría haber sido un elemento distintivo y significativo en la vida cotidiana de la Caracas del siglo XIX. Imaginemos juntos cómo habría sido caminar por las calles de Caracas en esa época, con el murmullo del agua de la fuente y la presencia vigilante de los angelitos, quizás simbolizando protección o cuidado sobre la ciudad y sus habitantes. La presencia de esta fuente y su decoración sugieren un lugar de encuentro y contemplación, donde los ciudadanos podrían reunirse para charlar, refrescarse o simplemente disfrutar de la belleza artística que los rodeaba. En la mente de quienes contemplaban este plano en 1843, seguro que los Angelitos de la Pilita adquirían un significado especial, tal vez ligado a la identidad y la espiritualidad de Caracas en aquel entonces. La permanencia de este nombre en los planos posteriores nos recuerda que la historia y la memoria colectiva están entrelazadas, preservando la esencia de lugares y momentos que llevan consigo la huella del pasado. Así, la presencia de los angelitos en el plano de Caracas trasciende la simple ubicación geográfica. Se convierte en un símbolo vivo de la conexión entre el pasado y el presente de la ciudad, y nos invita a sumergirnos en la rica narrativa que se entreteje en torno a este enigmático lugar, recordándonos que en cada rincón de una ciudad guarda historias que esperan ser descubiertas y compartidas. En aquel lugar de la ciudad se gestaba una tensión palpable, impregnada por los intereses duales del general Páez y del enigmático propietario de un predio codiciado. La reputación del dueño como un hombre de mal genio y gran valor para saldar afrentas era conocida incluso por el valiente Aquiles de las Queseras. Sin embargo, en medio de este conflicto latente, una mujer, capaz de embelezar hasta el más intrépido, desafiaba el miedo y la incertidumbre. El general Páez, consciente de la peligrosidad del terreno que pisaba, no dudaba en buscar el amparo de la dama, confiando en la protección de sus colaboradores y edecanes que apostaban en el callejón, listos para actuar en su defensa en caso de necesidad. A pesar de la amenaza latente, el general no dudaba en acudir a la presencia de la misteriosa mujer, confiando en su influencia y en la seguridad que le brindaban sus leales jinetes. El vínculo entre los guardianes y su jefe era tan profundo que incluso los bromistas, con su destreza para añadir un toque de humor a la vida cotidiana, decidieron honrarlos con una manera peculiar. Es así como la esquina se vio marcada con el mote de los Angelitos, un apelativo que refleja tanto la valentía como la devoción de estos protectores abnegados. Este acto de rebeldía a través del humor, al aplicar un nombre ya existente a estos hombres valientes, ilustra la fusión entre la tradición y la creatividad popular. La esquina, testigo mudo de estas historias entrelazadas, se convirtió en un punto de encuentro entre la realidad y la imaginación,
donde la honorabilidad de los guardianes se fusionó con la picardía de sus apodos. Así, en este lugar impregnado de lealtad, coraje y un toque de ingenio, perduran las huellas de aquellos que desafiaron los límites entre la seriedad y la alegría, entre el deber y la camaradería. Los angelitos se alzan como un símbolo de una época en la que la valentía y la humanidad se entrelazaban en un baile eterno, recordándonos que incluso en las situaciones más serias, el espíritu humano siempre encuentra espacio para la creatividad y la camaradería. De esta esquina, mi anécdota es más reciente. Trabajando como vendedor, cubría la ruta de la avenida San Martín, y cuando llegaba a esta esquina tenía que caminar un poco más arriba de la misma, porque es muy amplia, y el semáforo parecía no darle paso al peatón. La primera vez que crucé allí, tuve que correr porque cuando el semáforo me dio paso, también le dio paso a los que bajan de la zona del Calvario. Cosas que pasan. En la intricada red de calles de Caracas del siglo XIX, el lugar conocido como los Angelitos de la Pilita emerge como un vestigio cargado de simbolismo y misterio. La presencia de una fuente pública adornada con las enigmáticas imágenes de los angelitos, resguardada en los planos de la ciudad a lo largo del tiempo, constituye un testimonio perdurable de la vida cotidiana y la espiritualidad de aquel entonces. Este lugar, más allá de ser una simple ubicación geográfica, se erige como un símbolo vivo de la conexión entre el pasado y el presente de Caracas, invitando a explorar la rica narrativa que bulle en torno a este enigmático rincón. En este contexto, impregnado de tensiones políticas y disputas territoriales, la presencia de los guardianes devotos y la enigmática figura femenina añaden capas de intriga y emoción al legado histórico de los Angelitos de la Pilita. La valentía, lealtad y astucia de estos guardianes, honrados a través de la mirada lúdica de los bromistas, ha permeado el tejido mismo de la historia, convirtiéndose en símbolos indelebles de una era en la que la humanidad y el coraje forjaron una narrativa atemporal. Este legado histórico trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que en cada rincón de una ciudad atesora relatos que aguardan ser descubiertos y compartidos. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. El relato de los Angelitos de la Pilita, entre la fascinación por la historia de Caracas del siglo XIX y la intriga de los personajes que lo habitaron, nos sumerge en un caleidoscopio de emociones y significados entrelazados. A través de este guión se despliega un tapiz vibrante que entrelaza la lealtad, el coraje, la creatividad y la misteriosa influencia de personajes enigmáticos, recordándonos que en cada esquina de la memoria colectiva y urbana yace un legado profundo y enriquecedor, aguardando ser desentrañado con curiosidad y respeto por las historias que forjaron el pasado y siguen resonando en nuestros corazones.